tal? Muy buenas tardes, queridos compañeros antorchistas de Morelos. De igual manera, saludo con mucho gusto a mis queridos seguidores de las redes sociales y agradezco a todos por continuar viendo estos pronunciamientos que hacemos todos los jueves de cada 15 días. Agradezco a todos ustedes por continuar viéndonos. En estos pronunciamientos tratamos de dar nuestros puntos de vista acerca de la problemática social que nos aqueja a los mexicanos, mismos que no debemos hacernos indiferentes a estas problemáticas. En esta ocasión hablaré acerca de las siguientes elecciones en Morelos. En todo el estado vemos las calles, avenidas principales, carreteras llenas de propaganda. Son todo un collage de pintas y fotos en espectaculares, anuncios en la radio, televisión, eventos, recorridos, comidas, fotos con las familias más vulnerables. Todo esto ya está presente en las calles y en las plataformas digitales, ni se diga. La fiebre de las elecciones ya nos acorrala a todos los morelenses. Ponen la mejor foto de su perfil, dicen que son los mejores candidatos de Morena para poder suceder al actual gobernador. Y hasta se golpetean políticamente unos a otros. Y todo esto seguramente con recurso del erario público. Hoy en día es muy normal escuchar a los candidatos vanagloriarse de su persona, haciendo alusión a los datos de pobreza para argumentar a favor de su candidatura. Algunos he escuchado, en el mejor de los casos, que citan la falsa reducción de la pobreza que aseguró el reciente reporte del Coneval, donde dice que la pobreza se redujo casi en 10 puntos porcentuales entre el 2020 y 2022. Dato que ha celebrado, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en Morelos sigue habiendo pobreza. La realidad de los mexicanos, la realidad económica de muchos habitantes en Morelos es precaria. Los precios de la canasta básica siguen más elevados. El ingreso de las familias no alcanza para lo más indispensable, que son las tortillas, los frijoles, el huevo y nada más. El gobierno de la 4T piensa que se redujo la pobreza solo porque se le da dinero de nuestros impuestos a los mexicanos, a la gente de la tercera edad, pero ¿y los demás sectores de la población? Los comerciantes, los transportistas, los obreros, las madres solteras, las familias que tienen hijos que no les alcanza para comer, la gente que tiene que trabajar 2 turnos para garantizar los gastos de su hogar. Es mentira que la pobreza haya bajado y de ello no hablan los candidatos o con estos datos que nos quieren dar. Pues en Morelos hay un total de 1 millón de personas en situación de pobreza moderada y 166,000 personas en situación de pobreza extrema, es decir, que no tienen nada que comer el día de hoy. Hay 627,000 personas que no tienen acceso a los servicios de salud y ustedes no me dejarán mentir. ¿Cómo nos tratan en los hospitales? Y 481,000 personas no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Esto pasa en Morelos. La evidencia está allí. Los programas de transferencia no han sido lo suficientemente efectivos para mitigar la pobreza. Al contrario, han servido, y no es menor la distinción, como un paliativo de la misma, o sea, de la cuarta transformación. Sin embargo, en época electoral, unos y otros usan el dato de la pobreza, haciéndose pasar que están con los pobres, datos solamente para su conveniencia. Y unos y otros prometen más programas de transferencia cuyo uso es meramente electoral. Los candidatos no solo no hablan de la situación real que viven los morelenses, incluso no actúan ni actuaron cuando debieron hacerlo ante las problemáticas de inseguridad, de violencia que viven los morelenses, de la pobreza, de la falta de salud, de la falta de apoyos a la educación, del dengue que azota ahora en las zonas vulnerables de Morelos, de la falta de empleo, la falta de apoyo al campo, etc. No hablan de ello y mucho menos buscan la resolución de estos problemas. Para los candidatos de Morena, ahora respaldados incluso por el presidente López Obrador, el pueblo pobre es solo una herramienta, es un motín para asegurar su conservación en el poder, para llegar a ellos y para conservarse.
Se acercan al pueblo solo para ganar la elección. Cuando llegan al poder se olvidan del pueblo con el que hicieron compromiso, con los niños que se tomaron la foto al negarles la educación, la salud, la alimentación, los servicios elementales para vivir dignamente. El pueblo, pues, no es considerado como parte activa de todo el proceso de gobierno. Esto ha pasado en todos los partidos que han gobernado en Morelos y en toda la República Mexicana, compañeros. Y sigue pasando con Morena. La política de Morena no nos debe engañar, pues es lo mismo que las otras administraciones pasadas, solo que ahora con piel de corderos buscan la domesticación de la ciudadanía. Buscan a través de los programas sociales controlar a la gente para que voten por la Cuarta Transformación, porque a ellos les conviene. Todo esto lo hemos vivido, lo hemos pasado, compañeros. La participación ciudadana en las elecciones debe ser con aquellos que verdaderamente se comprometan en serio, y ustedes tienen que ser sabios. El pueblo debe analizar su participación bajo los intereses del pueblo y no bajo los intereses de los partidos políticos o de sus personajes. Sé que esto es prácticamente imposible, o lo que les pido es seguramente imposible o difícil, pues ante el panorama en el que vivimos, la verdad es que no se puede. Todo el mundo te abraza, se compromete, dice que es tu amigo, pero a la hora de la hora da lo mismo el pinto que el colorado. El panorama de los partidos políticos existentes, hasta ahorita no hay quien verdaderamente represente los intereses del pueblo pobre. Ni Morena, que llegó con la bandera de primero los pobres. La realidad nos dice lo contrario. El pueblo, pues, necesita fortalecer su organización popular por encima de lo que los partidos gobernantes o que el que está en campaña diga y haga. Hay que fortalecer la organización del pueblo con su unidad, con su organización, su inteligencia. Hay que hacer que los candidatos en turno se comprometan y cumplan. Y si no, compañeros, es hora, como lo hemos anunciado, de formar un verdadero partido político que represente los intereses del pueblo trabajador. Y eso estará en Antorcha. Así que seguiremos trabajando para ello, queridos compañeros, sin olvidar que el movimiento antorchista propone un cambio verdadero de toda la estructura social que nos gobierna, o sea, desde el sistema político. Eso es lo que proponemos. Por lo tanto, compañeros, no nos dejemos llevar por cantos de sirena ni por los candidatos que vienen y nos prometen, pero ya hemos visto cómo nos han tratado.